Este video que acabamos de ver tiene que ver directamente con el tema que vamos a hablar hoy. Y no va a ser de médicos ni de hospitales. Sí, va a estar Fabricio nuevamente con nosotros, pero esta vez vamos a estar hablando de geriátricos. Casi todos tenemos la idea de que los geriátricos son lugares tristes, donde quienes deben permanecer internados tienen poco más que hacer que esperar el final. Y por lo que nos cuenta Fabricio, es probable que así sea. La primera historia tiene que ver con un tópico, una frase hecha: la muerte golpea a la puerta. Es algo que todos entendemos en el sentido figurado, pero en este caso y en este lugar en particular parece que es algo más que eso. Dejemos que Fabricio sea quien nos cuente este primer relato. Penumbria. Esta vez para contarte algunas anécdotas, mejor dicho, una anécdota que me sucedió en un geriátrico, que en la empresa teníamos de área protegida, donde concurrí con la ambulancia. He sabido por anécdotas compartidas con gente que trabaja en el tema, que en los geriátricos pasan cosas. La muerte se anuncia. En uno, inexplicablemente, cada vez que suena el timbre, generalmente a la siesta, y no hay absolutamente nadie en la puerta, es seguro que esa noche algún abuelo, por buen estado de salud que presenten todos, fallece. Otras veces, sea a la siesta, sea a la noche, con los abuelos durmiendo, con el personal en el office, se sienten pasos. Cuando se sienten esos pasos, lo mismo. Seguro que alguien, por sano que esté, fallece. Los pasos de la muerte que vienen a buscarlos, la muerte que llama a la puerta. Se dicen muchas cosas. ¿Qué pasa con lo que hay más allá? ¿Hay algo parecido a la vida después del final? Uno de los mayores miedos al momento de pensar en la muerte es que sea un final absoluto, que dejemos de existir, que la conciencia desaparezca. Pero hay indicios de que no ocurre así. Quizás hasta podamos continuar con lo que nos apasiona y podamos dar señales de que la enfermedad y el dolor han desaparecido. O, como pueden pensar algunos de ustedes, la siguiente historia solo probaría que uno puede quedar a mitad de camino, atrapado en un bucle donde solo sobreviven nuestras pasiones, o bien nuestras obsesiones. Pero lo que me sucedió a mí hará algo más de 5 años fue en un coqueto geriátrico de Godoy Cruz. Un geriátrico muy renombrado para gente de gran poder adquisitivo, no vamos a decir el nombre. Llegamos en la ambulancia para atender un abuelo. No era nada grave. Al abuelo en ese momento lo estaban bañando y para matar el tiempo mientras lo traían, me puse a juguetear con un piano. Empecé a improvisar una melodía que parecía un poco dodecafonismo, un poco la música que suele acompañar a las películas de terror. En ese momento llegó el abuelo en su silla de ruedas. Levanté las manos del piano y si bien el teclado estaba quieto, algo completó la frase musical. No sé cuántas notas fueron, tal vez fueron 5, tal vez fueron 10 notas, pero algo completó mi frase musical improvisada. Fue testigo el conserje del geriátrico, fue testigo mi chofer.
Te diré que los dos se quedaron con los ojos como platos. Era pleno día, aproximadamente las 10:30 de la mañana. Traté de poner paños fríos a la situación y les dije que muchas veces las cuerdas entraban en resonancia, valga la redundancia, por efecto del mismo sonido. Ninguno de los dos me creyó. Yo tampoco me creí esa explicación, convengamos. De haber sido una resonancia, un armónico, no hubiera completado la frase como que un ente inteligente hubiera querido concluir la música. Pero Fabricio tuvo que volver a ese geriátrico en más de una ocasión, y lo que no esperaba era que ante algo tan increíble y tan claramente anormal pudiera existir algo así como una explicación, o, si lo prefieren, un hilo conductor que nos diera una idea de la historia completa. Pasó la anécdota, habitualmente asistíamos a ese geriátrico y le comenté a una conserje, ya éramos viejos conocidos con el personal, la anécdota. Aquel piano había pertenecido a un abuelo que en sus tiempos había sido músico y el neurólogo aventuró que tal vez trayéndole el piano podría recuperarse de su deterioro cognitivo. Fue en vano, el abuelo falleció y los familiares retiraron el piano. Pero también ella tenía una anécdota para contarme. Abandonar nuestro cuerpo es un acto íntimo. No hay nadie ahí para ver o comprender cómo sucede, y el miedo a la muerte parece provenir en gran parte de esta idea de que todo ocurre en un plano totalmente ajeno, un lugar inalcanzable que algunos identifican como un túnel, el cielo o simplemente una última proyección del cerebro sobre la conciencia, una imagen predeterminada de nuestra mente que se apaga. Pero con la siguiente historia podemos sospechar que no es necesariamente así, que algo ocurre y de hecho puede ser percibido por terceros, algo físico que nos revela que estamos del otro lado. En una ocasión había un abuelo monologando. Pensaba que sería propio de su cuadro neuropsiquiátrico senil. Sin embargo, parecía mantener un diálogo. Hacía pausas en su habla como para esperar una respuesta. Ya era un poco tarde. La mujer, con mucho oficio, con mucho tacto, amablemente le dijo al interno que parece que conversaba con dos hermanos fallecidos. Perdón, señores, sepan disculpar, el horario de visita terminado, les agradecería se fueran despidiendo. El abuelo se despidió de sus hermanos y dos corrientes heladas pasaron por sendos flancos de la conserje. Otro chofer me acompañaba, en aquel tiempo estudiante de enfermería, que nos dijo, es el mismo frío cuando estás haciendo maniobras de RCP, tratando de resucitar a un paciente y decís, esto no va más. Pasados media hora o más tiempo, que das por fracasadas las maniobras resucitatorias. Hay una corriente fría que parece salir del mismo cuerpo del paciente y el equipo que está trabajando en él la siente.
No todos estos lugares están en funciones, pero como ya se ha comprobado una y otra vez, las presencias se sienten atadas a los sitios donde vivieron con intensidad, para bien o para mal. En la siguiente anécdota, algo parece haber perdurado más allá de la historia del mismo lugar. También en mi propio barrio, antaño, tal vez antes que existiera el barrio, es un barrio que tiene más de 40 años, había una linda casona, tal vez una pequeña mansión de fin de semana, propiedad de algún finquero, de algún propietario de viñas que abundaban en la zona, que se había convertido en un geriátrico. Me enteré años después, cuando reparé en esa linda casona a la entrada de mi barrio. Solo diré que en Guaymallén, quiero resguardar la privacidad de los actuales propietarios del negocio, funcionaba una casa de comidas. En un tiempo, esa casa de comidas fue propiedad de un amigo y de sus amigos. Este muchacho me contaba que siempre, cuando se quedaba solo, se sentía observado. Pero no quedaría en algo tan simple. Aún vivirlo no es lo mismo que escucharlo. Esta situación, que podría pasar por algo imaginario o por un simple síntoma de estrés, tuvo otra manifestación que muy difícilmente puede catalogarse como una fantasía, en especial porque hubo múltiples testigos. Otra vez estaban todos los socios, gente joven, rondarían los 30 años, y tocó el timbre. Parecía que un gracioso había dejado el pulsador hundido y pegado con una tela adhesiva. Fueron a ver qué pasaba, y el que fue volvió bastante asustado diciendo: muchachos, ¿pero ustedes se dieron cuenta que en esta casa no hay timbre? Cortaron la luz y el timbre siguió sonando un buen rato. Fue ahí cuando él me contó que antaño había sido un geriátrico y tal vez algún abuelo había realizado alguna práctica esotérica o simplemente tras fallecer su espíritu había quedado anclado en el lugar. La última historia, que está confirmada por notas de prensa y de la que ya te mostramos el archivo en video, tiene que ver una vez más con un piano. Un piano que podría considerarse embrujado, o al menos que tiene adherida alguna clase de presencia que se niega a irse y que cada tanto necesita dar testimonio de su existencia. Volviendo a la anécdota de este piano encantado, te diré y te mando los enlaces que prueban la veracidad de lo que estoy diciendo, que no es el único piano encantado en Mendoza. Allá por mi juventud, cuando estaba haciendo la secundaria, participaba mucho en la movida cultural estudiantil. Algunos de mis profesores eran funcionarios de carrera en el área de cultura, y estaba la anécdota que un piano del Teatro Independencia, en el que muchos amigos tocaron, amigos, mi gran amigo, por ejemplo, que hoy es un músico renombradísimo en Estados Unidos, un director de coro, solía ejecutar magistralmente
en ese piano. Por las noches, en soledad, dejaba escapar algunas notitas. Este profesor, que aparte se desempeñaba en el Teatro Independencia, me confirmó con una sonrisa cómplice que así era, que probablemente se tratara de algunas corrientes de aire. Años más tarde, conversando con un policía que a veces había cumplido funciones de seguridad en el Teatro Independencia, me refirió lo mismo, que ya otros efectivos le decían al nochero que no se preocupara, que el piano soltaba unas notitas, pero que simplemente era una corriente de aire. Fue el piano que muchos años atrás, antes que yo naciera, estuvo en la gobernación de la provincia y que erróneamente se le atribuyó haber sido sustraído por un interventor federal. Te aseguro que nada de eso hubo, porque tengo más que buenos conocidos, buenos amigos, que conocen la trayectoria de ese piano. De la gobernación al Teatro Independencia, no sé si en el medio tuvo otro destino, del Teatro Independencia a un espacio cultural. Y voy a enviarte los enlaces donde el diario Los Andes, nuestro periódico decano, algún otro medio asociado, pero yo te aseguro que ese piano no suelta unas notitas porque una brisa hiere sus cuerdas. Es como que alguien inteligente estuviera ejecutando una melodía muy parecida a esas breves notas que yo improvisé cuando el piano del geriátrico nos dio esa sorpresa. Todo esto tiene que ver directamente con el video que está en pantalla y que Fabricio ya nos ha contado. Esperemos que les haya gustado y que en el mejor de los casos les hayan hecho reflexionar. Cuando la vida se apaga poco a poco, de manera natural, no estamos menos vivos. Y todos quisiéramos llegar sanos y lúcidos al final, lo más tarde posible. Mientras, hay que vivir, para que en lo posible no nos queden cosas pendientes y así podamos vernos en el camino.